Hola mi gente, ¿cómo están? Espero, como siempre les digo, que se encuentren bien, donde quieran que estén. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de este programa Traumatología a su alcance. Video de nuestro canal Doctor Tejera, en el cual tratamos de ayudar a todos los pacientes que lo puedan necesitar con lesiones o enfermedades relacionadas con la traumatología. En el día de hoy, a petición de los pacientes, vamos a hablar de cuáles son los riesgos de las infiltraciones en las articulaciones y qué medidas deben tomar ustedes los pacientes después que terminamos de hacerle una infiltración para evitar de que aparezcan estos riesgos. Entonces, si les interesa este tema, pues quédense con nosotros hasta el final. Vamos a hacer un video rápido, explicativo, muy didáctico y corto, con el objetivo de que puedan obtener esta información que esperamos de que le ayuden a muchos más de los que lo pidieron. Entonces, sin más, comenzamos con el tema del día de hoy. Bien, entonces entrando en materia, vamos a hablar en primer lugar de los riesgos. Más bien, no solo son riesgos, sino también son consecuencias, se puede decir de alguna manera, de a qué nos vamos a someter cuando nos hacemos el procedimiento. En primer lugar está el dolor, ya que todas las personas no tenemos el mismo umbral del dolor. Si eres un paciente que la mínima acción o el mínimo procedimiento que normalmente se te realiza resulta doloroso para ti, pues entonces este no va a ser diferente. Aquí vas a experimentar dolor. En segundo lugar, el otro riesgo puede ser que la articulación tiene una cantidad de líquido sinovial dentro de ella y está diseñada para esa cantidad. Si uno pone más líquidos, aumenta el volumen dentro de la articulación, y al aumentar el volumen a veces comprime las estructuras y se puede sentir algo de dolor o como una sensación de inflamación. Bueno, pues con este procedimiento ocurre normalmente esto mismo que estamos hablando. El paciente de por sí, en las primeras horas sobre todo, hasta que los líquidos se vayan reabsorbiendo y se vayan de nuevamente equilibrando, pues en muchas ocasiones el paciente siente como que tiene la rodilla inflamada, siente la rodilla pues entonces aumentada de volumen, y en algún momento también puede experimentar cierta sensación de dolor producto de este volumen aumentado dentro de la articulación. Pero este efecto generalmente es temporal. En tercer lugar, el paciente también puede experimentar, más si tiene algún trastorno de la coagulación o es un paciente que demora tiempo en que la sangre se le coagule, se hace una pequeña heridita y normalmente sangra con bastante intensidad, pues en muchas ocasiones puede persistir un tiempo este sangramiento, y una vez de que incluso se logre de que ya a nivel de la puntura, a nivel de la inyección, no haya sangramiento, pues entonces el paciente sí puede aparecer algún hematoma ahí en esa zona, en la piel. Y bueno, pues generalmente cuando aparece algún hematoma, en dependencia de la magnitud del hematoma, pues habría que tomar medidas en este sentido. Por lo tanto, es otro riesgo que tenemos que tener en cuenta. Hay riesgos también asociados al procedimiento. Nosotros le explicamos a los pacientes que generalmente esto es un procedimiento que se realiza a ciegas, aunque cada día más se intenta de que se haga con apoyo ecográfico, con apoyo ultrasonográfico, donde entonces con un ecógrafo, con un ultrasonido, uno se ubica más bien en la estructura, y generalmente con esa visión ecográfica, pues entonces también se puede hacer el procedimiento. Pero lo más frecuente es que no se tenga ese nivel de desarrollo, y en muchas ocasiones pues este procedimiento, cuando se realiza, uno de los riesgos puede ser la lesión de otras estructuras que no tienen nada que ver con la articulación o que están relacionadas con ellas, y que esas estructuras pues pueden causar algún dolor, algún sangramiento, alguna lesión de algún tipo, y quedar entonces alguna molestia durante unos días después del procedimiento. El riesgo o complicación más grave que tenemos, y la más temida por nosotros y para el cual tomamos todas las medidas necesarias para evitar esta complicación, es la infección de la articulación. Ya hemos hablado en el programa anterior de que al ser un proceder invasivo, al agredir la barrera fisiológica que representa la piel, que nos protege del exterior, pues entonces comunicamos ese exterior con el interior de la articulación. Entonces hay bacterias, hay gérmenes que viven en la piel o que están en el exterior y no pueden llegar a la articulación porque la piel nos protege. Pero una vez que hacemos un túnel, ya sea con una inyección, que hacemos una comunicación desde la piel hacia el interior de la articulación, pues hay riesgo de que cuando entremos esa aguja, pues arrastremos esas bacterias, esos gérmenes al interior de la articulación, y entonces se produzca una infección de la articulación o una artritis séptica, que es como la llamamos desde el punto de vista
médico o desde el punto de vista científico. Pero independientemente de que existe ese riesgo por todo lo que hemos hablado, si tomamos todas las medidas, si hacemos todo como debe hacerse y el procedimiento, sobre todo esta parte de la desinfección y asepsia, antisepsia de la zona, minimizamos a 1% muy pequeño la posibilidad de que esta complicación aparezca. Y por último, los riesgos asociados a antecedentes, que son más raros, pero hay que tener en cuenta. ¿Por qué más raros? Porque si el paciente explica inicialmente que es alérgico, por ejemplo, a alguno de los medicamentos que vamos a utilizar durante la infiltración, o que padece de alguna enfermedad que estos medicamentos puedan descompensar, o que hace reacciones vagales cuando se ha inyectado en otras ocasiones y que pierde el conocimiento o se desmaya, como decimos en el argot popular. Y bueno, son antecedentes que el paciente puede tener relacionados con el procedimiento que es necesario que los explique. Y por supuesto, es responsabilidad también del tratante insistir y preguntar las veces que sea necesario antes de hacer el procedimiento sobre todos estos antecedentes, pues se toman todas las medidas necesarias y generalmente pues no ocurre ninguna de estas complicaciones ni el paciente experimenta ninguno de estos riesgos que hemos conversado. ¿Qué se va a sentir y qué medidas debe tomar para minimizar lo más posible estos riesgos o estas consecuencias de este procedimiento? Bueno, en primer lugar se va a sentir el dolor o molestia, por eso los primeros días de la infiltración debe tratar de tomar algún analgésico si el dolor es muy fuerte, algo que sirva para el dolor. No es necesario tomar antiinflamatorio porque generalmente estas infiltraciones, este efecto antiinflamatorio lo tienen incluido dentro del procedimiento, y hacer bastante reposo ya que el dolor se puede incrementar con el aumento de la actividad física. Además de esto, como ya explicamos, producto de que se aumenta el volumen de líquido dentro de la articulación, al inyectar este medicamento adicional, el paciente siente sensación de inflamación y de aumento de volumen de la articulación. Esta inflamación o este aumento de volumen, como lo prefieran llamar, lo contrarrestamos normalmente con frío. Lo contrarrestamos entonces con compresas frías o bolsas de hielo cada 1 hora de 10 a 15 minutos, sobre todo las primeras 24 horas. Después en las próximas 24 horas o al segundo día podemos espaciarlo un poco más y colocarla cada 2 horas. Y se invoca de que sobre todo las primeras 48 o 72 horas debemos mantenernos con estas compresas frías o estas bolsas de hielo para evitar la inflamación y para evitar este efecto que estamos hablando. Hay que explicarle a los pacientes también y deben conocer que inmediatamente después del procedimiento hay algunos que experimentan como una sensación de opresión y de calor en la región del pecho, del cuello y de la cara, y hasta pueden experimentar un enrojecimiento de esa zona, pero generalmente es un efecto temporal y que ocurre en muy pocos pacientes, no en todos, pero aunque no es frecuente, usted puede ser alguno de estos pacientes y si no se lo explica con anterioridad, pues puede experimentar un estrés momentáneo o cierta ansiedad que se le puede evitar si se le explica que puede ser un efecto normal de esta vía y de la administración de los medicamentos que se realizan a través de ella. También hay que explicarle en el caso de los pacientes diabéticos de que sobre todo cuando se usan corticoides, independientemente de que es muy raro cuando se pone dentro de la articulación, pero los corticoides pueden pasar en algún momento a la circulación sistémica y elevar un poco los niveles de azúcar en sangre, puede elevar un poco los niveles de glucemia, pero este efecto generalmente es temporal. Quiere decir de que solo dura unos pocos días. No obstante, en el caso de estos pacientes siempre les sugerimos de que se hagan glucometrías seriadas en los próximos días después de la infiltración y que evalúen cómo está su glucemia, cómo está el nivel de azúcar en sangre. Pero en caso de que aumente de manera considerable o que nos consulten o que consulten al médico tratante de su diabetes para valorar si es necesario tomar alguna medida o no, aumentar la dosis de su medicamento habitual o tomar alguna otra medida necesaria para evitar de que entonces lleguen al punto de la descompensación. Y quizás la medida más importante, y de cierta manera ya la hemos ido mencionando cuando hemos hablado de las medidas anteriores, es evitar el sobreuso o la sobrecarga de la articulación. Incluso en la mayoría de los prospectos de los medicamentos que se utilizan por esta vía se explica bien claro de que la sobrecarga o el sobreuso de la articulación donde se infiltró estos medicamentos generalmente se traduce en que lejos del paciente mejorar, puede llegar a empeorar hasta 3 veces el dolor y las molestias y los síntomas que haya podido sentir antes de la infiltración. Quiere decir que si hay un pilar importante dentro de todas estas medidas después de la infiltración es precisamente el reposo. Las largas estadías de pie, las largas caminatas, las cuestas, las subidas, las bajadas,
las escaleras o gradas, como prefieran llamarle, sobrecargar nuestro peso con un peso adicional, hacer esfuerzos físicos, levantar peso, correr, saltar, alguna actividad deportiva después de la infiltración, lo que va a hacer es empeorar los síntomas lejos de mejorarlos. Entonces, el reposo es fundamental. Si ya hemos hablado de que el frío disminuye la inflamación y los efectos que pueda tener la infiltración en la articulación, pues entonces el calor produce todo lo contrario. Por lo tanto, en estos días hay que evitar cremas, por ejemplo, que contengan mentol o lanolina que puedan generar calor. También hay que evitar las compresas calientes o incluso los jacuzzis o termoterapias con aguas calientes que puedan calentar la articulación, ya que van a promover la inflamación y con ella el dolor. Además de esto, como hemos hablado, al poner un medicamento dentro de la articulación y aumentar el volumen, aumenta la presión dentro de la articulación. Y al aumentar la presión dentro de la articulación, aumenta el dolor, aumenta la inflamación, aumenta estos síntomas. Por lo tanto, todo lo que haya desde el punto de vista ambiental que pueda aumentar la presión en esta articulación y variar la presión interna, pues también puede aumentar el dolor. Quiere decir alturas considerables o profundidades considerables, pero no tenemos que llegar a estos medios extremos. En muchas ocasiones, someter la articulación a una piscina o a una bañera, incluso cualquier condición que modifique las condiciones normales a las que debe estar la articulación y que aumente un poco la presión, así sea un nivel bajo de agua, es suficiente para producir molestias, de ahí que también hay que evitarlas. No obstante, siempre les explicamos a los pacientes que se valoren ellos mismos, que ustedes se conocen como nadie, porque realmente estamos hablando de factores, de elementos que no son medibles, como el dolor, como la inflamación, que no es como la temperatura que puedo llegar a medirla o como la presión que puedo llegar a medirla y a determinar. Solo ustedes van a saber realmente si el dolor está aumentando, si la inflamación está aumentando o está disminuyendo. Aunque la inflamación se aumenta de manera considerable, quizás sí se puede evaluar desde el punto de vista del examen físico, pero el dolor solo nos lo pueden referir ustedes. Es importante entonces de que si hay aumento del dolor, si hay aumento de la temperatura o del calor a ese nivel, si hay aumento de volumen o inflamación considerable, si además de eso le cuesta mover la articulación después de la infiltración durante unos días y hay cierta limitación funcional o cierta limitación de la actividad de la articulación, si también hay aumento de la temperatura y aparece fiebre, si además de esto hay aparición de lo que denominamos síntomas generales, dígase pérdida del apetito, decaimiento, malestar general, pues entonces hay que considerar de que es muy posible de que esté ocurriendo la complicación más temida, que es la infección de la articulación y que haya que tomar medidas lo más oportunamente posible. En esos casos, acérquense lo más rápidamente posible a sus tratantes porque todo a tiempo tiene solución. Entonces, a modo de resumen o a modo de conclusión, podemos decir de que los riesgos de las infiltraciones son los riesgos de cualquier procedimiento invasivo, de cualquier inyección, de cualquier operación o cualquier procedimiento quirúrgico, así sea por mínimo acceso o sea de cirugía menor. Además de esto, las medidas se resumen principalmente en reposo considerable después de la infiltración, siendo esta la medida más importante. Crioterapia o frío, ya sea con compresas frías o bolsas de hielo, las primeras 48-72 horas es importante. Evitar todos los factores que puedan aumentar el calor y realizar el efecto contrario o aumentar la presión en la articulación y observación y seguimiento de su evolución para ante cualquier cambio, ante cualquier situación, puedan acudir lo más rápidamente posible a su tratante y tomar las medidas pertinentes y oportunas para evitar de que lleguen a una complicación considerable. Este es un tema importante que nos pidieron ustedes los pacientes por dudas que les quedaron del programa anterior y esperamos de que les haya servido. Si así fue, nuestros videos por sí solos nos ayudan a las personas, las interacciones, los likes, los me gusta que ustedes nos regalan, los comentarios que realizan en el video son los que garantizan de que YouTube le muestre este video a más personas y así poder ayudar a todos los que lo puedan necesitar. Si les interesan estos temas, pues no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones para que puedan seguir recibiendo nuestros videos. Y bueno, no me queda más que sugerirle el video de la semana pasada para que entiendan mejor este video y comprendan entonces cuáles son las ventajas y desventajas de esta vía, cuáles son los medicamentos que usamos, cuál es el mejor en su caso y que vean además los videos de este ciclo de artrosis que le van a servir a todos los pacientes que lo puedan necesitar. Deseándoles como siempre que tengan unos días bien lindos hasta que volvamos a sacar nuestro próximo video, sugiriéndoles que se cuiden mucho, principalmente en esta etapa ustedes y sus familiares y despidiéndome como siempre lo hago con un chao.